doy la bienvenida a esta masterclass, cuyo tema, pues lo tienen ustedes, lo están viendo, que es la estructura financiera ideal para todas las empresas. Realmente para las personas jurídicas había también podido decir, pero esto es perfectamente aplicable para toda persona, persona natural, persona o las finanzas personales, también es aplicable el tema. Pero bueno, nos vamos a referir técnicamente a esta estructura financiera ideal para las empresas. De ahí podemos hacer la analogía y podemos también llevarla a esa realidad de las finanzas personales. Pero nos vamos a enfocar exclusivamente a de las empresas. Entonces, por dar cumplimiento, ya arrancamos. Me presento, Rafael Urrego. Voy a ser pues quien guíe esta masterclass alrededor de ese tema. Pueden ver ahí pues, una breve descripción de, de lo que yo he realizado en mi profesión como profesor, como la vida laboral y en lo que me he desempeñado. Soy administrador de empresas de profesión, es cierto, tengo un posgrado en finanzas, llevo ya bastantes, estas canas que están viendo, es de experiencia que llevo de vida y de desempeñarme en diferentes roles, tanto como empleado, estudiante, emprendedor, que también lo fui. Entonces puedo tener esa experiencia. Lo que les quiero es compartir esta visión, que es esa pregunta que nos hacíamos y lo que nos enfoca en esta clase. Y es, ¿cuál es esa estructura ideal? Porque créanme que a donde uno llega, tanto personas naturales como personas jurídicas, hacen esa pregunta de que, oiga, ¿cómo es que tengo que tener? ¿Cómo es que debo balancear qué es lo que yo aporto y qué es lo que me prestan o cómo me endeudo, cómo recojo esas finanzas, esos recursos financiados para poner en operación algo, una idea, para darle nuevos aires a mi empresa, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nos vamos a enfocar acá. La metodología, yo tengo una presentación para que todas las preguntas las dejemos al final, por favor, las anotemos para que los últimos 15 minutos, si se puede más, porque pues esto enriquece mucho más, es con las preguntas más que una presentación, sobre las dudas que surjan acá por su realidad, por sus experiencias, por algo que quedó pues en el tintero y no supe expresar bien lo que, o la idea en conjunto o alrededor de este tema. Acá no hay nada que podamos guardar o quedarnos, esa es la idea. La idea de todos es que lo participemos y adelantemos el tema. Entonces, pues ya entrando en materia, quiero arrancar con algunas definiciones. Y las definiciones es que arrancamos diciendo de que cuál es la estructura financiera ideal para las empresas. Y ahí es la primera diferencia que tenemos que tener. Hay estructuras económicas y hay estructuras financieras. Y este es un buen gráfico, pues con la conclusión que está entre comillas de lo que estamos refiriendo. ¿A qué nos vamos a enfocar en esta masterclass? A la estructura financiera. En pocas palabras o en otras palabras, es al pasivo, a todas esas fuentes de financiación, por eso se llama estructura financiera, que nutren recursos monetarios, a una idea, un emprendimiento, una empresa para poder desarrollar su desarrollar su foco, desarrollar la actividad que está o en el sector, en el país, en la región, llámese para ganar recursos o sin ánimo de lucro, que también son otro tipo de organizaciones, pero esas fuentes, esa estructura financiera son esos orígenes de esos recursos. ¿Para qué? Para volverlos, y eso ya estamos hablando de una estructura económica que es todos los activos. Todos los activos es todo lo que yo capitalizo, entre comillas, de esos recursos para ponerlos a disposición, bien sea de una idea o de la empresa misma, para producir. ¿Para producir qué? Servicios, bienes, para dar a conocer como una organización sin ánimo de lucro, para tener ese objetivo, para liberar unas acciones a beneficio de otro, todos esos recursos para orientarlos en esa estructura económica. Entonces, en ese objetivo nos vamos a enfocar en esa estructura financiera. Acá hay unos porcentajes, porque a la final
muchos llegamos es a qué porcentaje debe ser lo que yo coloco como patrimonio, como recursos dueños, y qué otra parte yo coloco como o busco de fuentes de financiación como préstamos. Estos son ideales, ideales teóricos que pues los libros, muchos expertos, que garantizan que en un tiempo medio de periodo, pues garantiza que la empresa tenga una sostenibilidad. Pero esa no es la respuesta. La respuesta al interrogante la vamos a ver más adelante. De hecho, a la mitad de esta presentación vamos a tener esa respuesta. Pero estos son unos referentes. Entonces, lo que nos estamos enfocando son todos esos recursos, bienes financiados. ¿Y por qué financiados? Porque pues necesitamos operar, necesitamos invertir para poder desarrollar nuestra actividad. Entonces, alguien los va a financiar. ¿Quién es ese alguien? Los dueños. ¿Quién es ese alguien? Los mismos prestamistas, llámese banco, entidades financieras, llámense inversionistas con este nuevo rol de los emprendimientos que se están generando, pues ya hay una categoría nueva que de pronto ahorita en las estructuras los localizamos y son esos ángeles inversionistas o inversionistas que se pueden convertir tanto en socios o dueños o simplemente van de paso. Realmente el inversionista puro es transitorio, o sea, no deja de ese carácter de inversionista. Entonces son todas esas fuentes. ¿Y esas fuentes para qué? Vuelvo y repito, para invertir en la discriminación de los activos, en activos corrientes y en activos no corrientes, en donde se relacionan por el tiempo que va a durar esos recursos en la empresa como tal. Generalmente los activos inmovilizados o los de largo plazo, que son los no corrientes, pues sí financian también generalmente con fuentes también de largo plazo. Y no hay ninguna otra fuente más larga que es la de los propios accionistas o dueños de la empresa, porque tienen un carácter permanente. No es que yo invierto después algo, no, de ahí para abajo. Y por eso el ordenamiento, este ordenamiento es también de cultura europea, de cómo ordenan sus actividades en activos y en todo lo que relaciona al pasivo, en donde se coloca en primera instancia lo que no es corriente, lo menos exigible o más tiempo va a permanecer, hasta lo que es la cuenta de ahorros que uno la tiene disponible en su momento, o los pasivos que sean exigibles como eh, préstamos de tesorería, que son de a muy corto plazo o movimientos de tarjeta de crédito. Ahí es donde se relaciona, por eso esa ecuación. Pero en esta primera parte lo que quería expresar es esas estructuras o la diferenciación de esas estructuras. Vamos a enfocarnos en la financiera. Y ahí sí empezamos a abrir cuáles son esas clasificaciones de esas fuentes de financiación. Y acá podemos hablar de dos tipos de fuentes bien categorizadas, unas internas y unas externas. Las internas son propias o apropiaciones propias que hace la empresa en su desarrollo, como bien sea temas de enriquecimiento que son las reservas, que pues ustedes han visto que cuando se reúnen las acciones, los accionistas de una empresa, pues hay unas de ley, hay otras que sí las proponen los mismos accionistas, pero lo que hacen, ¿y por qué se llaman de enriquecimiento? Porque congelan esos recursos. ¿Y de dónde salen esos recursos? De las utilidades propias de la empresa, los congelan antes de distribución. ¿Y para qué? Para que no se fuguen esos recursos y puedan ser reinvertidos en la misma empresa. Por eso es que se denominan internas. Y lo mismo, en esos recursos son todo el tema de las cuentas contables, entre comillas, para reposición, que son todo el tema de amortizaciones y provisiones de cartera porque se va a perder, o amortizaciones, o sí, amortizaciones de los activos, que yo compro el activo y hago unos movimientos contables para irlo cargando diferido en el tiempo, un gasto diferido en el tiempo, y eso lo que hace es reducir esas utilidades para distribución. Por eso es que se llaman fuentes internas, porque lo que hace esa actividad contable es que reserva esos recursos que no pueden ser distribuidos a los dueños o a los accionistas. Más bien se guardan para ser restituidos esos activos que se están deteriorando. El activo puede ser una cartera. La cartera es una cuenta por cobrar que de pronto, pues, evidentemente no la puedo cobrar, entonces se me deteriora, entonces yo guardo y reservo esos dineros. Pero tienen esos movimientos y por eso que se llaman internos.
y pues obviamente todo lo externo, que es lo que comúnmente nosotros trabajamos y pues vivimos, y es pues las propias acciones o los propios derechos que uno tiene sobre esos activos, sobre esa empresa, más que los activos, sobre esa empresa propia, por las accionistas o por las acciones que uno genere en las empresas, las ajenas a terceros, que es la gran mayoría, que es lo que también estábamos acá hablando, y son todo el tipo de obligaciones, obligaciones, obligaciones a un prestamista, obligaciones a un banco, todo el tipo de obligaciones de corto o largo plazo, que no estamos mirando los plazos, sino pues las obligaciones que tenemos con un tercero, que es una fuente de financiación. Los pagarés que uno puede hacer, otro tipo de prestamistas con otros avales. Puede ser también comercio exterior, que yo también realice esos pagarés para poder llevar mi servicio o mi material o mi bien fuera, pues lo realizo a través de estos mecanismos. Obviamente los propios créditos y préstamos. Y un tema que lo vamos a profundizar, que es la financiación a través de proveedores y acreedores, que es un término que se llama los flotantes, los float que uno tiene al interior de la empresa. Es otra fuente de financiación y es una gestión que toca hacer, porque definitivamente ahí también, como lo vamos a ver más adelante, tenemos fuentes, porque acá nuestro foco es cómo debe ser ese balance en esas fuentes para poder operar o para operar de mejor forma. Y hay unas fuentes mixtas, pues que evidentemente combinan todo el tema de dueños y de terceros, como préstamos participativos. Esos préstamos participativos, que era pues lo que les enuncié anteriormente, que es como esa nueva categoría de los inversionistas. Los inversionistas, como les dije, por su razón de ser, son temporales en algún momento. No sé si lo han visto en esos programas que ocurre también acá en las rondas de inversión muy frecuentemente, más de lo que uno quiere, o más de lo que uno espera de esas rondas de inversionistas, es que hay ciertos personajes que tienen unos recursos importantes o unos fondos de inversiones importantes detrás que colocan esos dineros en esos emprendimientos. Generalmente esos emprendimientos con base tecnológica en sus distintas etapas de desarrollo de esas mismas empresas. Entonces, pues colocan esas rondas, están las empresas y los invierten. Pero esas inversiones como tal son transitorias. Esa es su característica principal. ¿Y por qué son préstamos participativos? Porque esos préstamos pueden devolverse en un cierto tiempo, porque tan pronto un inversionista invierte, valga la redundancia, invierte en esas empresas, en ese mismo momento también da las condiciones de salida. Y las condiciones de salida es cómo me va a devolver esta inversión con crecimiento, con participación en acciones, con porcentajes de ventas. Bueno, uno tiene todo eso, pero siempre tiene esos límites. ¿Y por qué son participativas? Porque parte de ello puede quedarse como socio. Y eso no tiene ninguna limitante. Y pues es un acuerdo personal que uno hace, empresa inversionista, en donde tiene esas entes de entrada y salida. Y subvenciones son pues subsidios de un tercero, de un organismo multilateral externo, del mismo gobierno, que lo pudimos ver mucho ahorita en el tema del COVID, cuando tuvimos acá ese receso, ese pare empresarial, pues lo que hizo la empresa no el Estado, fue hacer subvenciones, subsidios a las empresas para empleabilidad, para mujeres, y eso lo continúa. Entonces también son unas fuentes de financiación que esas no tienen retribuciones, no tienen pues ningún otro sentido básico, sino que opera o bueno, el sentido que le coloca a la persona que está subsidiando o subordinando ese tema. Entonces ya con este esquema de las fuentes de financiación, de lo que vamos a hablar como estructura, sí podemos entrar a resolver esas dudas. Y para resolverlas, eh, hablemos desde dos profesiones comunes. Una, la de pues un chef. Y el chef, desde su posición, podría decir que no existe una receta única. Si nos paramos ahí y decía, ¿cuál es la estructura ideal? ¿Cuál es la estructura financiera para la empresa? Pues a voz de un chef dice, pues no existe una receta. Y eso es más cierto que todo.
no existe una receta, y la receta, por su concepto básico, es un conjunto de pasos y medidas para obtener algo, para hacer algo de repostería, que es lo más exacto que puede haber en la culinaria para poder hacer. Son exactas las porciones. Pues aquí, para dar respuesta desde la óptica, me baso para decir, no existe una receta única. No existe una receta donde yo pueda aplicar a X o discriminado el tipo de empresas que tenemos, el momento de las empresas en que está, la estructura o región donde está desarrollándose, el sector donde se está aplicando o desenvolviendo con sus competencias, en donde yo pueda con esa receta decir, ah, mire, la estructura única, como lo vimos al principio, que esos porcentajes, por eso les dije que no se guardaran eso, de que el 40% debe ser vía patrimonio y el 60% vía deuda, 35 y 25 del corto y largo plazo, no existe. Lo que existe ahí realmente, con unos estudiosos del tema de las finanzas y de su estructura financiera, es que están esos referentes. Y lo que ellos pueden garantizar es que manteniendo esos referentes en un periodo medio de tiempo, le da sostenibilidad a la empresa. Pero son eso, son unos referentes. Y me voy a otra profesión, los filósofos. Y los filósofos, se puede ir hasta el otro extremo, de que no existe una receta, pero ¿cuál es la estructura financiera? Pues depende. Depende con los mismos argumentos que ahorita les estaba diciendo. Depende del momento de la empresa, depende del sector en donde se esté desarrollando, depende del país donde también se esté eh, realizando su actividad de comercio, actividad industrial, actividad de servicios, depende de ese país, de la región en donde se esté también desenvolviendo, de la situación económica mundial. Ahorita con la situación económica mundial, ahorita estamos viviendo o estamos a puertas, no estamos a puertas, estamos ya en una recesión técnica a nivel global. Y más que nos afecta a nosotros que pues, nuestro socio comercial más grande pues ya lleva esos periodos de no crecimiento. Entonces sí tenemos esa recesión. Entonces en esa coyuntura lo que dispara, que es lo mismo que nos pasó en la coyuntura del COVID, cuando nos encerraron por esa pandemia, es que las empresas lo que necesitan para sobrepasar estos tiempos duros de economía global, son recursos, recursos. Debemos tener los bolsillos llenos. Que eso fue lo que pasó hace poco con el tema de la pandemia. Por eso el gobierno en esos subsidios lo que hizo fue desbordar el gasto público. Pues tenía que hacerlo para meterle plata, en el buen sentido, en el bolsillo a los empresarios, a los que están sin empleo, a todo el mundo tener algún subsidio para tener plata en el bolsillo. ¿Y por qué? Porque uno con plata en el bolsillo en esas crisis es donde puede flotar. Y no solamente la plata, sino las posibilidades de los créditos. Entonces lo que hizo el gobierno no solamente fue subsidios, tomando eso como ejemplo, sino también a través de los fondos de garantías y a través del sistema financiero, invitar a las empresas para sacar préstamos, para tranquilo, venga, tenga plata para que siga operando en estos momentos flacos, para que luego, pasado ese tiempo, pues con la perspectiva de que todo mejore, porque todo en la economía es cíclico, en las finanzas también es cíclico, pueda pagarme en ese otro momento. Pueda pagarme con subsidios, con garantías avaladas por el mismo gobierno. Entonces, eso es esas coyunturas. Por eso, desde el punto de vista filosófico, pues esa estructura financiera depende. Y ahí es donde entramos al análisis propio de cómo vamos a resolver esa inquietud, cuál va a ser esa estructura ideal. Entonces, como primer punto, es desde el factor de estructura económica de la empresa. Entonces, para responder eso, es adquirir precisamente esas fuentes de financiación. Porque alguien tiene el micrófono encendido. Les pediría el favor que por favor lo... Eso. Al final sí vamos a abrir micrófonos y como les dije, esperamos los últimos 10 minutos para pues, dar respuesta a todas las inquietudes. Otro punto de análisis es su papel dentro del mercado. ¿Qué son estas? Las consideraciones globales que le estoy dando respuesta al filósofo, que me voy a ir por esa ruta. Y es su papel dentro del mercado.
Entonces, esas fuentes de financiación es que, pues teóricamente es porque alguien tiene esa mayor liquidez. Alguien es un prestamista, alguien es un inversionista, los bancos por su misma naturaleza o función es que tienen recursos para poderlas destinar y hacer préstamos a ese mercado que lo está necesitando. Entonces, en su concepto es que alguien tiene esa liquidez y otros las están necesitando, que es la gran mayoría. La gran mayoría de las personas la están necesitando. Y ahí llega el punto de la estructura óptima de capital. Recordemos que esa estructura óptima de capital es, bueno, ¿qué porcentaje debo estar yo apalancando la empresa? En el sentido de que si yo soy el dueño, pues yo invierto un capital, como toda empresa toca invertir algo para producir algo más. Entonces, ¿qué porcentaje de esa inversión de capital óptima debería tener? Es como la otra mirada. La pregunta es cómo es la estructura y esta mirada es, oiga, ¿cuánto yo debería invertir como dueño de la empresa o accionistas de la empresa? Aquí hay pues varios factores que ahorita los miramos, que también los jurídicos, hay sectores que el gobierno o a nivel de sus superintendencias o regulatorios, empresas regulatorias, exigen sobre patrimonios técnicos. Pues no nos vamos a referir a ella porque pues eso está muy regido. ¿Y por qué? Porque cumplen una función, entre comillas, una función social para tenerlo, como son las entidades financieras o los bancos. Ellos, dentro de sus normas, tienen que mantener un patrimonio técnico establecido, o sea, tienen que tener como inversiones en acciones emitidas o cualquier otro tipo de inversión como patrimonio, un patrimonio técnico que es una relación de todos los préstamos que ellos tienen, ¿no? El aval de los préstamos, un porcentaje de los préstamos, porque pues, acá un breve paréntesis, esas empresas o esas entidades financieras, de todo lo que ellos prestan, tienen que tener unos depósitos en la banca central, que es una garantía para esos préstamos, tienen que tener otros depósitos de todo lo que tiene que castigar como cartera, que también por ley tiene que, y un patrimonio técnico, que son todas las acciones que son la inversión del banco para poder funcionar, técnicamente para poder funcionar. Entonces, acá siempre se dice que aproximadamente el rango está al 50 y 75% como ideal conceptual. Pero yo les puedo decir acá, depende de las condiciones que hemos nombrado. Yo he conocido empresas donde los dueños no son los dueños son los bancos. Hay unas más extremas, pero pues les comento que son cuando tienen unos patrimonios negativos y es por la acumulación de pérdidas por X o Y motivo. Eh, pues ahí pues son los dueños, son los prestamistas o alguien tiene que colocar los dineros o los dueños son los mismos prestamistas como inversionistas, que pues según el estado del producto o de la empresa, pues todos tienen un ciclo y pues depende del ciclo necesita más o necesita menos recursos. Entonces no hay una medida propia. Lo que sí es cierto es que deber ser una combinación de esas dos fuentes, en lo que es lo que aporta el capital o los dueños y lo que aportan los terceros, solo y por el simple hecho de la diversificación del riesgo. ¿Y esto qué tiene que ver con la diversificación del riesgo? Pues todo que ver. Si nos vamos para los extremos, si todo es capital, si todo yo arranco como capital, yo estoy arriesgando el 100% de esa inversión. Generalmente los emprendimientos arriesgan casi el 100% del capital propio. ¿Por qué? Porque también existe otra coyuntura que se sale de todo orden conceptual o, o de libros que podríamos tener y es la accesibilidad a los mismos créditos. Acá estamos hablando como si el crédito estuviera abierto para todo el mundo, que si las posibilidades de las fuentes de financiación de capital estuviera abierto 100% para los dueños o para los que tienen los recursos. Eso no es tal. Por un lado, el crédito no está abierto para todo el mundo y menos en las primeras etapas de emprendimientos o de empresas nacientes. Ahí la restricción de los bancos por política, por riesgo, por lo que uno quiera eh, sustentar, pues no tiene acceso al crédito, porque no tiene un historial crediticio que lo respalde por ese hecho. Y porque también las evaluaciones o los departamentos de riesgo de los bancos a un emprendimiento es como un tiro al aire. Primero, pues más bien compruébeme que eso, ahí es donde uno cuestiona el accionar social de los bancos, las entidades financieras.
que no hay mejor ejemplo, que lo decía un colega en algún momento, de que los bancos a uno le dan sombrilla cuando está haciendo sol y cuando llueve se la quitan. No hay nada más cierto que eso, que uno tiene que demostrar, y eso uno lo vive tanto a nivel personal, tiene que demostrarle al banco mentiras piadosas de que uno es solvente, o sea, demuestra que uno tiene los recursos necesarios en este momento, tanto que no necesita el crédito que usted me está, que yo le estoy pidiendo, que usted me está ofreciendo, para que él me lo apruebe. Pero en circunstancias diferentes, cuando de verdad se necesita apalancar esos proyectos o esos momentos de emprendimiento, que es al principio, o en los momentos de expansión o de crecimiento, pues hay ciertas restricciones. Entonces, teóricamente está ahí, pero prácticamente uno se estrella con esas realidades en donde no tiene esa accesibilidad a los créditos inmediatos. Entonces, pues, si uno quiere surgir o adelantar esa idea, pues busca otros recursos, otros socios o créditos avalados por un tercero que se vuelven ya créditos personales y no de la empresa. Yo qué sé, miles de fuentes porque no encuentra esos recursos. Entonces, esta óptima de capital, pues dice eso en teoría, el 50 al 75%. En la realidad, como les cuento, he conocido a un 100% o los dos extremos, al 0%. Es la mezcla según la coyuntura. Y esto es dinámico. Yo le puedo decir que en este momento una empresa X que pues estructura ideal para funcionamiento y que se, ahorita cuando vemos las conclusiones que tengamos, eso es lo óptimo para usted. En este momento, en 2 o 3 meses, puedo decirle lo contrario. ¿Por qué? Porque cambió el mercado, porque las condiciones de su préstamo cambiaron, porque su sector tuvo una restricción fuerte, como todos los sectores, sigo con el mismo ejemplo de la pandemia, que hay un frenor, pero más para unos que para otros, y como todo en economía se compensa y en otros pues resaltaron en todo el comercio electrónico, por ejemplo. Entonces, pues depende. Ciclo en que se encuentra la empresa, pues es diferente en los primeros ciclos, que es, como le digo, de emprendimiento de cuando nace a los ciclos ya de madurez. Madurez. Pues en esos momentos cuando requiere más inversión o en una coyuntura que puede estar en un ciclo medio, pero va a relanzar un nuevo servicio, un nuevo producto a nivel tecnológico. Entonces requiere todos los recursos de investigación, desarrollo y puesta en marcha de esos recursos. Entonces, pues ya no se habla de ciclo de la empresa, sino ciclo de producto, donde en esa financiación requiere esos tipos de fuentes. Al marco institucional. Les di un ejemplo muy claro con los bancos. El marco institucional también limita, no solamente en esos patrimonios técnicos que uno quiere hablar, sino también el marco jurídico. Una cosa es invertir acá en Colombia, otra cosa es vayan a la China a ver si pueden invertir de la misma forma en una empresa desarrollada allá en la China. Hay unas regulaciones específicas para esos mercados. Entonces, depende de ese marco institucional, uno también se adecua para qué es, qué no le es conveniente para ese tema. Un tema ya de conceptos, y acá hablamos un tema de la teoría del apalancamiento financiero. Y el apalancamiento financiero, voy a dejarlo acá sin explicarlos, esta última parte, que es el relacionamiento, pues mide la relación entre el endeudamiento y la rentabilidad para los accionistas, que es algo muy sensible en el tema de los dueños de las empresas, o en la retribución de lo que yo invierto ahí. Y es esta relación, que pues básicamente esta es la fórmula y demuestra esa relación de esa rentabilidad financiera sobre esa rentabilidad económica. Entonces ahí uno puede comparar si es más o menos, es para comparaciones de inversiones de uno y otro. Pero esto me da pie y voy a hacer un gran paréntesis, y es colocarle voz a la empresa, porque acá siempre hablamos es de los prestamistas, de esas fuentes, de los inversionistas, de los accionistas, y la empresa la dejamos como un ente ahí que todo el mundo, en ese sentido, lo manosea para un bien, sea el bien de los accionistas, el bien de la empresa, pero pues si uno le coloca un poco de voz, o más bien le coloca voz a la empresa, él diría, para usted empresa, ¿qué le conviene más? Le conviene es que unos dueños, un señor que viene acá, que es su dueño como empresa, le invierta plata
o algún tercero con unas cuotas que tengo que pagar muy definidas, le invierta plata. Con este ejemplo les voy a contestar al final. Y es un ejemplo muy sencillo en donde en dos parámetros que tenemos acá, desde la opción 1 a la 4, sin irnos más allá, es qué pasa en una estructura en donde, que es la primera, la opción 1, donde totalmente está financiado por los dueños o los accionistas, y pues acá no pide el 100%, sino acá el 75% está financiado por deuda. En conclusión, sin irnos allá, acá a los detalles, el beneficio, que es lo que tengo que enfocarme, el beneficio neto, si se dan cuenta, pues evidentemente si está al 100%, 1.675 unidades monetarias, dólares, lo que le quieren colocar, pesos, millones de pesos, a 1.072. Uno baja, evidentemente cuando hay deuda baja, pero la rentabilidad por acción, que es el beneficio por acción, en este sentido, cuando está totalmente financiado por los dueños, es 16.8 por acción. En este sentido, se dispara a 42.9. Entonces, uno como accionista o como empresa, con base en esto, decía, no, pues yo prefiero endeudarme, endeudarme con quien sea, con un banco prestamista, porque voy a tener un mejor beneficio por acciones. Si se voltea hacia los dueños, va a decir, oiga, ¿y por qué ese beneficio? Porque arriesgo menos dinero invirtiéndolo en la empresa. Y por un menor riesgo, que pasa de 10.000 unidades monetarias a 2.500, voy a tener un beneficio por acción de 1.072 unidades a 1.675. Entonces me conviene. Si le colocamos voz a la empresa dirá, pues yo prefiero deberle a alguien prestamista, banco, que yo sé que en un periodo de tiempo, no importa el plazo, no importa la tasa, si cumplo ese tiempo, le termino de pagar ese préstamo que me dio. Y no a un accionista que todo lo que me invierta quiere devolvérmelo y sacarlo 10 veces más con una tasa de oportunidad o de mercado, y nunca voy a terminar de pagarle a ese señor que dice que es mi dueño. Acá el punto no es que nos vayamos al extremo y que nos podemos ir, obviamente, se pueden ir a uno a apalancar o a hacer una estructura financiera 100% por deuda, claro que sí. El riesgo es que es de terceros, y ahí yo empiezo a perder control, empiezo a tener unos costos muy altos de operación, etcétera, etcétera. Pero esto lo que demuestra es que técnicamente, con unas variables estables, es que esa mezcla es que nos conviene. El ideal no existe. El ideal es la evaluación que uno haga en su momento, en su entorno. Eh, Evidentemente, temas de análisis, conocer las diferentes fuentes de financiación, siempre nos enfocamos a que quién me da la plata, o un dueño, accionista, capital propio, o alguien que me preste plata, bancos. No, tenemos que abrir ese espectro, como les decía. Ahorita en ese espectro tenemos los inversionistas, o ángeles inversionistas, o fondos de inversiones, como quieran llamarlos. Ahí se está moviendo mucho de los recursos. Obviamente toca tener cuidado con quién invierte, porque pues en estos emprendimientos también llegan recursos no de una fuente legal, con el tema también del Bitcoin, que yo lo apoyo, indiscutiblemente toda esa moneda que se está realizando también, como no hay un control, un regulador, pues ahí pueden mezclarse. Si se mezclan normalmente en un sistema financiero que está controlado, pues en esto que no tienen un control o un vigilante, pues con mucha mayor razón. Pero acá el punto es que es conocer esas fuentes de financiación. Y pues esta última parte, que es financiarse a través de los proveedores, acreedores y clientes, que es algo, bueno, ahí se coloca como externo, pero realmente es de la administración, del propio ADN de las empresas. Y esas empresas es el manejo de los flotantes. Acordemos del float financiero, de lo que aquí especificamos, del float económico, del float financiero. No es nada más que esos periodos medios de pago o periodos medios de cobro.
el manejo de eso, ahí uno tiene financiaciones dentro de lo mismo que uno hace, dentro de la actividad propia de la empresa, dentro de las actividades propias personales. Ahí uno recoge los recursos. No en la parte de inicio, ya es en la operación propia, la operación media que uno hace. ¿Y por qué recoge recursos? Porque en esa administración, en un ideal de empresa, es que pues yo venda anticipado, o sea, ni siquiera al contado, sino antes de que yo le preste o le entregue el bien a ese cliente que me lo pague. Entonces, pues recojo la plata ya y pues lo que yo tengo que invertir en esos gastos, inversiones para poder dar ese servicio o ese bien, lo pueda pagar muy lejos, o sea, muy lejos es a los 6 meses. Entonces ahí uno se dispara múltiples negocios que uno cree que pues el negocio es de ventas y no, el negocio es un negocio financiero. Por dar un ejemplo, las grandes superficies, llámese al costo para el éxito, bueno, todas esas grandes superficies de grandes supermercados o más bien grandes multitiendas que están en esos locales inmensos, pues su negocio no es la venta propia, su negocio es un negocio financiero porque pues para una empresa poder inscribirse en esas grandes superficies tiene que cumplir un poco de requisitos y tiene que colocar el inventario, pero uno sabe que entre esas grandes superficies hoy y una venta que yo realice hoy o esa gran superficie realice hoy, me la pagan 6 meses. Esas son las condiciones. Entonces lo que ellos requieren son inversiones para colocar esas infraestructuras, esas góndolas, hacer promoción de esos sitios, o sea, mover tránsito en esas mismas almacenes o locales, virtuales también, pero también presenciales eh, o físicos, y pues que yo los categorice y puedan entrar así los productos. Pero en ese tiempo lo que hago con esas inversiones grandes, porque me recogen el dinero lo recojo inmediatamente, pues lo coloco en portafolios de inversión o lo que sea, en dólares, en lo que sea. Entonces se vuelve un negocio financiero. Ese es como el ideal. El ideal es como los seguros. Los seguros, uno vende eso, es que yo pago un seguro es para no usarlo, uno como cliente. Pero las empresas aseguradoras es que, venga, páguemelo, me lo paga anticipado, me lo paga mensual y ojalá usted nunca venga acá a reclamar. Y si no viene a reclamar, yo lo premio y al otro año, cuando usted lo renueve, le hago un descuento. Entonces es como los negocios ideales. Aquí en esto es ese manejo. Y ese manejo es la mezcla de múltiples proveedores, múltiples clientes, múltiples carteras. Entonces uno lo maneja y puede conseguir recursos internos. Si de pronto yo tengo en algún momento unos superávit o unos excedentes de liquidez, pues si yo cotizo para poderlo invertir, pues me da una rentabilidad X. Pero si esos mismos recursos llamo a mis proveedores, estoy viendo del otro lado, a mis proveedores y les digo, oiga, yo tengo acá plata, le puedo pagar esa factura que se me vence en 2 meses, se la pago hoy. Pero se la pago con un 5% de descuento, pero se la pago ya. Ese es el mejor negocio. Le doy recursos a mi proveedor, que sirve, y financieramente un 5% de descuento ya, pues es una rentabilidad inmensa en un momento. En vez de que colocarlo o tratarlo de colocar en una inversión de largo plazo o una inversión, lo que sea, ahí es donde uno mira el costo-beneficio y puede hacer los descuentos. Lo mismo al contrario, si necesito plata, de pronto me es más conveniente ir donde mi cliente y decirle, tengo esta factura que se me vencen, usted me la tiene que pagar en un mes. Páguemela ya y le doy el 5%, el mismo 5% de descuento. De otro resulta más económico hacer eso que ir a un banco y sacar un préstamo, que ir a pagar con tarjeta de crédito es insumo. Ustedes saben que pues, la tarjeta de crédito está casi la usura del 30 y van a seguir subiendo las tasas. Entonces, ese es el manejo de estos flotantes y son recursos que uno tiene acá. Entonces, ya para responder en estructura financiera ideal, y arranqué por los no. Y el no es que no existe una fuente de financiación perfecta, ni única, ni una receta, no existe. Es en cada particular, llámese empresa, llámese persona natural, llámese país, llámese región, llámese sector, llámese lo que sea, tiene unos componentes que lo orientan. No nos quedemos con ese 60-40, o ese 40-60, o ese 50 o 75 óptimo de capital. No, para cada particular existe
una estructura óptima, no es un recetario, es una estructura clara, con esos antecedentes, con ese entorno que toca revisar. Y tampoco existe una única fuente de financiación. No nos excedemos con eso. Si no es el dueño, es un banco. No, hay miles de posibilidades alrededor. Acá no hablamos, solo hablamos de acciones, por ahí tocamos tangencialmente bonos. Los bonos también no puede sacar, si es una empresa grande, pues tiene unos costos asociados para poder emitirlos. Si es una empresa pequeña también puede uno sacarlo, o de confianza, o inversionistas, o apalancar con unos proveedores. Y lo que ustedes han escuchado, oiga, ¿por qué no hacemos una integración vertical para adelante o para atrás? Venga, el proveedor lo hago partícipe y yo prefiero que nos unamos y saquemos adelante esta idea o esta misma empresa y pues, nos unimos. Hay múltiples formas. Evidentemente, en el ciclo donde se encuentre va a ser más complicado o menos complicado para desarrollarlos. Al principio, los emprendimientos solos sí están muy limitados y requiere un pulmón grande en dos aspectos. El, el, el primero, que sea iniciativa y trabajo de la persona, el speaker o pues responsable de la idea. Y el segundo es que pues, se le cierran muchas puertas de las opciones tradicionales de financiación a través del sistema financiero. Se le cierran todas esas posibilidades, eso también es claro. Pero se le abre unas que es muy apetecida en el sector de los inversionistas. Ahí toca saber negociar, saber explicar lo que uno quiere y convencer, porque pues en ese mundo que he tenido una buena experiencia como asesor y mentor de esos emprendimientos, a la final no, la decisión de inversión no se da por los números, no se da por la idea genial que yo tenga, que me va a cambiar el mundo. No, las inversiones o la toma de decisiones de las inversiones se dan es por el feeling que hay del inversionista que está mirando y la persona speaker o responsable o alma de ese emprendimiento. Y lo que miran en esas características es la pasión, lo que tiene, que su vida, etcétera. Múltiples acciones y pues obviamente el producto o servicio que tiene acá, pero más que todo, si no estoy mal, el 80% de las decisiones es por ese feeling de lo que tiene que ver. Y pues uno también tiene que ver la realidad de esos inversionistas. Que lo que uno hace o lo que ellos hacen es que tienen unos fondos de inversiones, un capital de riesgo para poderlo desarrollar e invierten en donde ellos creen que pueden tener éxito. Entonces, un ejemplo, como un jugador de póker, pues siempre uno juega con la talla, ellos son la talla, que son los que reparten las cartas. Entonces reparte esos mismos dineros a, pongamos un número, 10 posibles emprendimientos. Arriesgan ese dinero. Por las estadísticas, los emprendimientos tienen una mortalidad muy grande. A los 2, 3 años, casi el 80% de esos emprendimientos fracasan. Entonces, pues tiene una probabilidad, se vuelve un juego de probabilidades, que pues el 20% de los que acá seleccionan es probable que surjan o pasen una etapa más larga de 5 años que sobreviven. Pero pues ellos a qué le apuestan es que saben que muchos de ellos, o la gran mayoría, van a fracasar, dinero que se va a perder porque pues no va a tener cómo recuperarlo, pero con uno que surja, con uno que se desarrolle, pues da los recursos necesarios para recoger esas pérdidas. Ese es el juego de los inversionistas. Obviamente es un riesgo grande, ellos lo tienen medido, etcétera, pero pues es un juego. Puede perderlos todos o puede ganarlos todos. Eso es así. Entonces esas fuentes, no existe esa única fuente. Y otros dos puntos. Eh, ¿Cuál es el determinante? De pronto la pregunta que teníamos es, ¿cuál es la estructura financiera ideal? De pronto deberíamos cambiarla. De, oiga, ¿cuáles son ese flujo de recursos que yo necesito? Ya no me interesa tanto de dónde va a ser la fuente o qué tan balanceado va a tener. Sé que va a necesitar una mezcla. Sé que yo tengo que colocar los recursos porque pues, yo estoy acá metido y otra parte me va a tener de financiación. Entonces la pregunta de pronto no es esa estructura financiera ideal, sino la pregunta es, oiga, ¿cuál es ese flujo de recursos que necesito para desarrollar, ampliar, depende de la época o etapa que tenga la empresa o los productos, que necesito para sostenerla y de verdad hacerla bien productiva? Que ahí sí es cierto, no se preocupe que es un dicho de los empresarios
con más canas que nosotros. Decía, no se preocupe por el dinero va a salir de algún lado. Y efectivamente, mi experiencia laboral en todos los sectores, porque he trabajado tanto desde la banca como emprendimientos y como sector real y sector hasta académico en la parte administrativa, los recursos salen. ¿De dónde? Salen. Si es una buena idea, una buena administración, salen los recursos, independiente de que sea de lo que yo desarrollo. Si está bien planteado, estructurado en un buen mercado que puede desarrollar, salen los recursos. Pero lo que se necesita de verdad conocer es esa cantidad de capital que necesito. Y pues, ¿cuál es la respuesta propia de esa estructura a ese ideal? Pues la que optimice a costo mínimo esa financiación. Como les di, por ejemplo, ahorita en esa estructura básica de que, oiga, ¿qué pasa si yo todo lo invierto? Que pues no quiero compartir mi negocio con nada. Pues no, señores, esa no es la ruta. Necesitamos abrirnos, necesitamos es globalizar esto y que vengan recursos. Y los recursos no siempre son financieros, los recursos son ideas. Los recursos de un inversionista o de alguien de prestamista es que, pues, que si invierte acá es porque le conviene que mi negocio salga. Y de pronto la inversión que yo estoy recuperando, que yo estoy trayendo, es como al mismo banco. Al banco no le conviene que a usted le vaya mal, porque no le interesa quedarse con un activo de garantía, porque pues eso se deprecia y le va a costar mucho más recuperar esos recursos. Le interesa es que su negocio surja como un inversionista. De pronto, la inversión requiere más es de su posición, porque es el, no sé, el director de mercadeo de una gran empresa y mi emprendimiento desarrolla actividades de mercadeo. Entonces me interesa, tiene esas dos partidas, es que usted mismo me contrate. Yo qué sé. Acá hay el punto, es que esas fuentes de financiación, la respuesta es la que optimice a menor costo esas inversiones. Vale de contar. Ese es como el material que tengo. Voy a dejar acá el título para abrir, me pase un poquito, esta sesión de preguntas. Voy a mirar acá en el chat. Si es que tienen o pues también pueden levantar la mano si es que, bueno, estoy leyendo acá las preguntas, estas presentaciones, Juan David, la Mastercard y la presentación la envía a los correos. Ok, yo a través de Alexandra, eh, obviamente les comparto la presentación para que ustedes también la tengan. Ok, yo sigo acá leyendo mientras levanta la mano, escribe más. Eh, William, totalmente de acuerdo con que el feeling es el enganche real. Ah, ok, William. Me imagino que te refieres a las rondas de inversiones para inversionistas. Sí, ahí, en ese aspecto, aprovechando este comentario, en ese aspecto de esos emprendimientos, hay, es que es un emprendimiento y uno salga al ruedo a solicitar los recursos. No, no, no debe ser así. ¿Que es posible? Claro, todo es posible en la vida. Pero no, hay ¿cómo llamarlo? Unos conceptos, unas doctrinas, hay unas academias propias, en el buen sentido, empresas dedicadas a esos apoyos o a esas mentorías de emprendimiento para buscar esos recursos. Y lo que hacen es todo pulir ese emprendimiento, obviamente con base tecnológica, porque pues ahorita un emprendimiento a ese nivel de buscar inversiones no se concibe sin base tecnológica. Base tecnológica es pues todos estos aparateros móviles e inteligentes en donde se desarrolla toda la actividad virtual, presencial, pero pues lo que motiva eso es el tránsito y el tránsito de clientes por todos lados. Entonces, sí, hay esa academia en donde al speaker o al emprendedor, puede que no sea directamente, pero generalmente debe ser, pues, es el alma, se prepara para poder transmitir lo que él siente con ese emprendimiento, con esa idea, para poderla materializar. Ahí es donde los invierten. No lo invierten al flujo de cada proyectado, no le invierten a los números que podrían llegar, porque pues eso es base cero. El base cero, las proyecciones base cero, es cuando uno no tiene historia. Y los emprendimientos, pues, evidentemente no tienen historia, porque son esos, son emprendimientos, nuevas ideas. Pueden ser productos que ya todos conocemos, pero es una nueva idea
comercializarlo, distribuirlo. Entonces, pues, no se basa en eso, se basa en ese feeling, en ese enganche con los que están dando los recursos para pues poder obtenerlos. Y pues obviamente la pregunta obvia para eso es cuántos recursos necesitamos, qué es cómo finalizamos esto. La pregunta no es la fuente o la estructura financiera, la pregunta es qué recursos necesito para adelantar esta idea. Llámese idea, esa empresa que está en movimiento, ese emprendimiento que están haciendo o esta nueva posibilidad de nuevo producto. Esa es como la pregunta de fondo. ¿Cuánto es que necesito y en qué momento? Porque pues de pronto dicen, no, eso para desarrollar esto, como he visto emprendimientos, necesito 2 millones de dólares. Pero no necesita todo ahorita. Los necesita en un gran porcentaje para terminar o para terminar el producto. Producto no lo que estoy vendiendo, sino producto base tecnológica para poderlo desarrollar en un primer momento y luego paulatino en los momentos de expansión. Bueno, profe, muchas gracias. Juan David Parra tiene levantada la mano. Puedes habilitar tu micrófono para que formules la pregunta. Gracias, profesor. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Comentaba sobre algunas empresas que ayudan a emprendimientos. Sí. ¿Tiene como sugerencia alguna? No sé Eh, si tenga en mente alguna principalmente. tengo varias empresas donde he tenido la fortuna de trabajar como asesor en una de ellas, pero creo, o más bien estoy convencido, de que la mejor fuente es el mismo Ministerio de las TICs. El Ministerio de las TICs en su página, en su plataforma, dedica unos muy buenos recursos, muy buenos, a través, no directamente, sino a través de Emprender, creo que es que se llama la empresa que lo desarrolla, para financiar esos emprendimientos, porque era un foco, ahorita lo han desinflado un poco, pero pues en el gobierno Duque, con toda esa economía naranja, le invirtió muy buenos recursos a esos fondos. Entonces, a través de Mintic puedes visualizar a qué empresas es que están subsidiando o están colocando esos recursos para esa academia. Tengo una aquí, se me escapan los otros nombres, una que se llama Hotbox, pero si tú entras, googleas todos esos fondos de empresa, aquí en Colombia vas a encontrar una gran gama. Una gran gama. Ahorita por la pandemia se redujeron un poco, se dedicaron más a inversionistas, pero esa es como la mejor ruta a través de Mintic y que Mintic está invirtiendo en esas empresas como academia. Y academia es que lo que dan son un número de horas determinadas para esos emprendimientos. ¿Y qué hacen esas horas? Como para cerrar esa pregunta. Una parte es el modelo de negocio. Generalmente, y siempre ocurre, que esas empresas cuando llegan a esos programas, lo que le preguntan es, ¿cuál es su negocio? No, mi negocio es, yo qué sé, vender temas saludables para animales. Y empiezan a analizarlos y le pueden dar la vuelta al negocio. Decía, mire, la siguiente pregunta es cómo lo monetiza o cómo usted lo vende. ¿Cómo monetiza su negocio? Decía, no, pues pagando, voy a vender suscripciones en mi página, en mi sitio de Instagram, yo qué sé. Y de pronto lo muestran y lo analizan y generalmente se cambia el modelo de negocio. Le dicen, no, su modelo de negocio no es que pague las inscripciones, o que usted venda las inscripciones. Su modelo de negocio es tener tránsito, tener afiliaciones y lo que usted va a vender es a esos distribuidores, por seguir el ejemplo, de animales que pauten en su empresa. Entonces, usted no le va a cobrar a la persona, sino le cobra a esas empresas que venden esos productos de animales. Eso es lo más difícil en esos emprendimientos, en cambiar ese sentido o ese enfoque del emprendimiento mismo. Cuando venden no sé, un postre, de pronto el negocio no es vender el postre, hacer y no vender el postre. Entonces, lo que le venden es una, no sé, una ilusión de bienestar.
Entonces, pues lo vende por internet y lo que hace es tercerizarlo. Eso es lo que hacen esos programas. Primero, darle la vuelta a su emprendimiento, monetizarlo de la mejor forma y después prepararlo usted como speaker para sacarlo. Entonces, ves, a tu pregunta completa, vete a Mintic y ahí puede uno buscarlo, toca rebuscarlo porque eso no está abierto. A emprender, si mal no recuerdo, es como en donde giran los recursos. Y bueno, HUBOC lo tengo a la mano. HUBBOG es otro de esos emprendimientos. Claro, acá también me dicen Fondo Emprender de Sena. Sí, a través del SENA hay muchos fondos de emprendimiento. Hay organizaciones sin ánimo de lucro que colocan esas ayudas, pues determinados grupos sociales o características sociales que también enfocan esos recursos. Y a nivel internacional, ahí sí que hay más. No importa, pues con esta virtualidad ya no importa el estadio en donde esté y uno puede acceder a esos fondos. Obviamente son de otro talante, de otros recursos más grandes, pero uno puede acceder, no me puede limitar solo al de acá. Ok, profesor, muchas gracias. Muy clara la información. Innovación. Tenemos a Carmen Alicia Bautista. ¿Puedes habilitar tu micrófono, por favor, para que formules tu pregunta? Muy buenas tardes para todos. Pues no es una pregunta, es como un aporte, ¿no? A lo que he escuchado y lo que estaba hablando el compañero que acabó ahorita de preguntar. Sí. Y lo que el docente dijo, el tutor, lo del Ministerio de las TICs. Algo muy importante que hace el Ministerio de las TIC, hay un programa que se llama Vendo en Línea. Entonces, aquellas personas que tienen sus pequeños emprendimientos o medianos, una de las recursos, herramientas que ellos les dan es ponerle unos tutores o mentores que les enseñan todas las herramientas como el uso de redes sociales, las plataformas de pago y cómo montar en una página esa microempresa para poder llegar a muchísimos más clientes. Eso lo entregan totalmente gratis, dura como un año más o menos, o todavía no se ha determinado cuánto tiempo, pero dura más de un año, es totalmente gratis. Y le ponen los tutores que le van enseñando todo el proceso de cómo montar en la página, todo el producto. Y para verificar que quedó bien, hacen el ejercicio de la primer compra. Es muy importante. Bueno, yo soy beneficiaria de eso y otros planes. Soy desplazada del conflicto armado de Arauca por amenaza de muerte. Y pues para estar un poco ocupada, me metí en todo lo que encontraba, que era capacitaciones gratis y todo eso fue lo que me ayudó a prevenir problemas de salud mental, ¿no? Entonces, esto es muy importante, esta plataforma. Si el chico que estaba hablando, cualquier información que quiera que yo le pueda asesorar, porque me encanta lo que yo aprendo o lo que yo me beneficio, enseñarle a otras personas y cómo pueden acceder a esas ayudas. También lo que el profesor hablaba del Fondo Emprender del SENA, el Fondo Emprender tiene algunos tips para poder ingresar porque ellos hacen filtros. Por decirlo, yo también estoy en ese camino. De 150 personas que ingresaron para acceder al Fondo Emprender cuando yo ingresé, de esas 150 solamente quedaron 35 porque son filtros que hacen, pero si hay un capital de dinero que el cual la gente puede realmente acceder a través del Fondo Emprender del SENA. Eso era lo que quería aportarle, ¿no? Pero son herramientas muy buenas, porque si usted tiene una tienda montada, que tiene quien le enseñe cómo montarla, y realmente tiene toda la forma de que alguien ve el producto a través de la internet, de una aplicación, y simplemente le da me gustó este producto y lo compra porque todo el ejercicio se hace a través de una aplicación, a través de la internet. Es muy fácil, ¿no? Porque se puede vender en cualquier parte de Colombia. Entonces son beneficios muy importantes que a veces la gente desconoce, pero que es bueno que lo sepan, ¿no? Ese era mi aporte. Carmen, muchas gracias y muy valioso. Sí, no solamente eso, o sea, algo que nos dejó la pandemia, por ejemplo, es que las redes de pago o pasarelas de pago también colocaron al servicio, por eso es que se abrieron tanto, colocaron al servicio esos espacios virtuales para proporcionar el negocio que tenga, no importa cuál. Las redes sociales, el valor de las redes sociales es que, pues, antes, cuando uno colocaba un negocio, se limitaba a, pues, el establecimiento de comercio y la gente que podía transitar enfrente. Con las redes sociales, lo que hizo el establecimiento de comercio es, ¿qué es eso? Todo el mundo puede acceder y de alguna forma
teníamos que llegarnos de que a esa persona, independiente de donde esté, como tu ejemplo, que tú eres desplazada, ahorita no sé en qué lugar de Colombia estés, o aquí quien esté en qué lugar del mundo viendo esta masterclass, pues es un cliente potencial. Entonces ahí uno le quitan ese velo de que no es el establecimiento de comercio en mi calle, de la esquina del pueblo, alejado de todo. Nada, necesito es una conexión y lo que yo hago, pues debo de convencerme de que alguien no lo quiere, que alguien lo necesita. Y por eso es que hago esas redes, porque pues eso es lo que conviene en las redes sociales, es esas redes para llegarle a esas personas. Entonces, pues a través de las pasarelas de pago, hay también otras ventanas de posibilidades. A través de las cámaras de comercio, también tienen esos fondos o esas posibilidades de capacitación o de publicidad de sus productos. Las asociaciones según el sector, o los fondos o las cooperativas, también tienen esas posibilidades. Acá el punto es que ya no nos podemos disculpar o limitar de que pues, tengo una idea pero no sé cómo explotarla. O limitar que tengo una idea pero no tengo plata. Ese no es el punto. Es como el que quiere estudiar, que es el mejor ejemplo. El que quiere estudiar, estudia con las limitantes que tenga alrededor, que es que yo no me puedo desplazar, no tengo plata. Estudia. Si quiere aprender, no estudiar. Cambio esa palabra. Si quiere aprender, aprende. Todo está en internet. Ahorita el mejor ejemplo es Asturias con el tema virtual. El tema virtual requiere una disciplina autodidacta grande. El que quiere aprender, aprende. No es porque el profesor esté enfrente en un salón de clases, no es porque yo todo se lo diga masticado con lo que a mí me parece que debe ser de idea. Uno tiene toda la información y puede sacar su criterio. Lo que uno hace en estas clases, como las clases normales de los otros cursos, es formar una línea de pensamiento. Pero pues la línea de pensamiento es ayudarles a que ustedes tengan ese factor crítico en el tema de estudio. Lo mismo en el tema aquí de hacer empresa. Ese es el factor crítico. Los limitantes uno se la coloca. Estoy acá mirando si alguien más tiene preguntas. Profe, bueno, aprovecho la oportunidad para decirles que la Corporación Universitaria de Asturias hace poco tuvo un evento con Fondo Emprender para las personas que de pronto no pudieron participar en una sesión como estas virtuales y que están interesadas en solicitar asesoría a través del correo bienestar@asturias.edu.co. Pueden escalar su solicitud y con gusto desde Bienestar podemos conectarlos con un asesor para que les brinden todas las asesorías de acuerdo al proyecto de emprendimiento que tengan y cómo es el proceso con ellos para acceder a los fondos que ellos ofertan. Entonces, con gusto les puedo colaborar. Profe, no sé si tenemos más preguntas. En el chat no. No, Rómulo Carabalí es de Tampa, Florida. Ah, vale. Qué bueno que te estés conectando desde allá. William Casierra nos pregunta, ¿hay alguna beca para estudiar una maestría con ustedes? Sí, William, bueno, si quieres me puedes enviar un correo, pero esto lo hacemos a través del Instituto Europeo de Posgrados, que tiene las ofertas en alianza con UniAsturias, entonces te podemos brindar información acerca de la oferta que ellos tienen con los descuentos y demás que manejan. Bueno, profe Rafael, muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo. Agradezco a todos por la asistencia. Agradezco nos compartan su opinión de estos espacios a través de la encuesta de satisfacción que les he estado compartiendo por el chat. Y muchísimas gracias, profe, por el espacio. Gracias a todas las personas que se conectaron. Que tengan una excelente tarde.